Y me da muchísimo gusto saludar vía telefónica a Raúl Álvarez del Castillo, director de estudios económicos de Citi Banamex. El día de ayer ustedes en Citi, como lo hacen quincenalmente, pues dan a conocer la encuesta que hacen. Pero el día de ayer me pareció muy oportuno cómo fue que hicieron también una pequeña conferencia de prensa en la que algunos compañeros de la prensa y yo estuvimos presentes, donde se platicó de muchas cuestiones, de preocupaciones, y creo que fue un ejercicio muy interesante. Entonces, para platicar, justo busqué a Raúl para platicar acerca de lo que sucedió en la conferencia y obviamente para platicar acerca de esta encuesta que presentan quincenalmente. Raúl, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Pues cuéntanos, ¿qué es lo que podríamos destacar de esta encuesta que dieron a conocer? Se dieron varias opiniones importantes de lo que ustedes recogen entre el sector financiero de nuestro país. Pero bueno, platícanos acerca de esto, por favor. Sí, yo creo que los puntos más interesantes están relacionados a la variable de la inflación y también a los siguientes movimientos que va a tener, que podría tener Banco de México en su tasa de política monetaria. Respecto de la inflación, yo creo que lo más relevante es que se está anticipando para la primera quincena de septiembre, que este dato se publica el día de mañana. El consenso está esperando un aumento quincenal de 0.28%, con lo que la inflación a tasa anual estaría alrededor de 5.72, que esto es por arriba del 5.6 que observamos a finales de agosto. También para la inflación subyacente, que excluye los bienes más volátiles, pues también se dio un incremento en la inflación. Ahora se está anticipando un incremento a tasa anual de 4.84%, comparado con el 4.78 que se registró en agosto, y en términos quincenales, pues es un incremento de 0.38%. Aquí sobre todo lo que hemos analizado nosotros en Citi es que sobre todo pueden seguir incrementando, sobre todo por el tema de los agropecuarios, frutas y verduras, y por el tema del lado de la subyacente, por el lado de las mercancías. En cuestiones de política monetaria, prácticamente todos los analistas que hicieron favor de responder la encuesta, con excepción de dos, están esperando que el próximo movimiento de Banco de México sea en el mes de septiembre, que sería la próxima semana. Están esperando un incremento todos de 25 puntos base. Y lo que observamos es que también para finales de año hubo una pequeña reducción en la tasa que se espera que deje el Banco Central, su principal herramienta, esta fue política monetaria, en 5%, cuando antes se esperaba que estaba más dividido entre 5 y 5.25%. Traemos una mediana de 5.13 en la encuesta previa. Y para 2022 también hubo un cambio, disminuyó de 5.50 que se esperaba que pudiera terminar la tasa de política monetaria a 5.38%, que es la mediana, lo cual es una tasa entre 5.25 y 5.50. Perdón. No, 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 adelante, adelante. En la parte de tipo de cambio realmente no vimos muchos cambios. Realmente se continúa esperando que el peso termine en 5.25 para finales de este año, y de 21 pesos por dólar para finales de 2022. Creo que esta parte, digo, es mucha información que hay que desmenuzar, pero la parte que veo pues importante acerca de la decisión de política monetaria es cómo la mayoría piensan que en la próxima semana va a haber un alza por parte del Banco de México. ¿Cuáles son las condiciones que ustedes en Citi observan para que se dé este movimiento o que pueda darse este movimiento? Nosotros analizando las comunicaciones que ha dado el Banco Central, tanto en su último comunicado como las minutas de la decisión pasada, lo que vemos es que el banco ha estado siguiendo muy de cerca el desempeño de la inflación, y justo están como monitoreando o monitoreando qué tantas presiones continúan en este indicador, para así tomar las acciones que ellos consideren más adecuadas para llevar la inflación hacia su objetivo de 3%. En este sentido, lo que con estas expectativas que vemos de inflación para septiembre, yo creo que van a terminar
terminar por incidir en las futuras en la decisión de septiembre para los miembros de la Junta de Gobierno, y que ellos decidan todavía hacer un movimiento de ajuste de 25 puntos base para con esto buscar contener hacia adelante mayores presiones inflacionarias, y que hubiera algunos efectos que pudieran ser de segundo orden, que se pudieran continuar pegando las expectativas, porque aquí seguimos viendo que también las expectativas para cierre de año pues continuaron incrementándose. Se esperaban en agosto 6%, y ahora están esperando que la inflación, el consenso espera que termine la inflación en 6.10%. Entonces yo creo que estos elementos van a motivar a que Banco de México posiblemente decida incrementar su tasa en 25 puntos base, justo para ir conteniendo un futuro deterioro en las expectativas de inflación y también en las presiones. Y ahora, ¿por qué? ¿Cuáles son las presiones que existen alrededor de la inflación? ¿Qué es lo que se observa que puede seguir presionando la inflación de aquí al cierre de año? Hay variables globales que han estado influenciando desde principios de año el comportamiento de la inflación, que ha sido todo el aumento en los precios de las materias primas, aunque recientemente se han aminorado esas presiones, pero sí estuvieron presentes todo el año. Y hay otra parte que es estos cuellos de botella que existen en las cadenas de suministro, que están afectando a todos los precios a nivel internacional. Un ejemplo de esto es la parte de los chips, que están afectando a la industria automotriz, pero esto se está dando también en otros sectores, y esto pues, ha presionado la inflación a nivel global, y también en el caso de México. Y esto lo vemos sobre todo en la parte de la inflación subyacente. También otro efecto que vimos es que al reabrirse la economía hace algunos meses, pues hubo cierto traspaso de precios en algunos de los servicios, que también han presentado incrementos, y esto también ha afectado a la inflación subyacente, que se ha mantenido también elevada, y que justo también para esta quincena justo me mencionaba que también se observó un aumento, y también para la expectativa para finales de año, también en la encuesta el consenso le aumentó a 4.90 y venía de 4.82 en la encuesta pasada. Entonces creo que esos son los principales elementos. Y la subyacente justo también ha presentado un comportamiento que ha mostrado una tendencia de cierta resistencia a disminuir. Entonces siento que eso es los elementos que ha comentado Banco de México en sus decisiones pasadas, y que aún siguen vigentes, en mi opinión, posiblemente en esta lectura de septiembre. Creo que es puntual lo que dices, y es, como siempre, muy interesante escuchar cuál es el análisis acerca de cuál es el comportamiento de este fenómeno económico que es la inflación. Pero ahora también otro dato importante que hay en su encuesta es las cuestiones de crecimiento. La mediana, si no mal recuerdo, baja de 6.2 a 6.1, y el día de ayer la OCDE dio a conocer 6.3%, que esa es su expectativa, y hay distintos organismos internacionales que también están convergiendo hacia arriba de 6% para el crecimiento de la economía de nuestro país. ¿Qué ha sido el cambio que se ha visto, o cuál ha sido el cambio que se ha visto en el desempeño económico de México para que de inicios de año hubiera proyecciones de 3, 4%, para que ahora haya pues indicios de que puede crecerse arriba del 6%? Lo que creo que ayudó bastante fue la recuperación que ha tenido Estados Unidos, que esto ha favorecido mucho al sector exportador, y esto ha sido uno de los principales componentes del crecimiento de México, que ha sido la parte de exportaciones. Creo que es el principal motivo por el cual México está teniendo esta recuperación. Obviamente, también al empezar a reabrir más actividades en la parte económica, también se ha observado un repunte importante en la parte de servicios, cuando se abrió, aunque ya sea digamos, la tendencia al alza se ha moderado, aunque sigue siendo mostrando un buen desempeño en el último trimestre.
También como la parte por la parte de exportaciones, la parte de manufacturas ha tenido un buen desempeño. Y pues también después de todas las restricciones que se vivieron el año pasado, la parte de consumo también ha contribuido a esta recuperación durante este año. Eh, y creo que es principalmente un efecto después de la caída tan importante que se observó el año pasado, pues se está observando esta recuperación, aunque aún con este crecimiento de 6 alrededor de 6% que esperan entre nosotros, los analistas que contestaron la encuesta, y como mencionas también la OCDE y otros organismos internacionales, aún así no vamos a regresar a niveles previos a la pandemia, tan solo en este año, sino que posiblemente tengamos que esperar hasta 2022 para recuperarnos totalmente de la caída que observamos el año pasado. Pues Raúl Álvarez del Castillo, director de estudios económicos de Citibanamex, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy por la mañana. Como siempre, puntual e importante lo que dicen ustedes en esta encuesta, y que es una de las más importantes porque recogen lo que dicen más de 30 organismos o entidades financieras, los especialistas, en fin, es importante siempre escuchar lo que tienen que decir acerca de esto, y gracias por esclarecernos cuestiones de inflación, crecimiento y demás, y pues gracias por haber estado con nosotros, Raúl. Al contrario, muchas gracias por la invitación.